Vale, a este esquema le iba a llamar, al final de realizarlo, árbol de decisiones o toma de decisiones. Bien, ¿a qué viene? ¿Por qué he sentido la necesidad de hacer este esquema? Vale, la cuestión es que sabemos que cuando tomamos una decisión siempre estamos dudando entre dos. Em, Al final cualquier decisión se resume en tomar un camino y al final se reduce entre un camino y el infinito, el resto de caminos, ¿vale? No quiere decir que solamente sean dos cosas, sino que hay muchísimas cosas y tú tienes que decidir por una. Y cuando te decides por esa una, el resto es el número dos. Ya lo has dejado atrás. Bien, nota mental. Una decisión tiene que ser validada o valorada por el individuo por su fortaleza, por su coherencia, ¿vale? No por el resultado. Eso es resultadista y nos conduce a la infelicidad. Lo importante de una decisión es tomarla, ¿vale? Bien. ¿Qué sucedió cuando estaba pensando sobre esto? Digo, ¿cómo coloco o sea, porque a veces podemos tomar una decisión de sí y no, es una decisión binaria, ¿no? Al final todas las decisiones son, pues en código binario, digámoslo así, mentalmente, son sí o no. Y digo, joder, pues que hay el tercio excluso, ¿no? Que le llaman los filósofos. Hay una tercera opción en la cual anula el concepto de sí o no. ¿Qué quiere decir esto para un chaval de la ESO? Lo que quiere decir es que cuando a veces te hacen decidir, realmente la situación donde te obligan a decidir es una decisión, es una situación impuesta. Por lo tanto, es injusta y no puedes decidir entre morir o ser amputado, digámoslo así, ¿vale? Es decir, no es una decisión libre. Hay una tercera versión que es la situación anterior. Esto a nivel filosófico, claro, que siempre se ponen muy dramáticos. A nivel personal, pues, pues se puede resumir en hago los deberes o me pongo a jugar a videojuegos. Eso lo único que estás haciendo es una conducta evitativa. Y dentro de la evitación estás planteando el valor que tiene dejar un deber por hacer para al día siguiente a cambio de una pulsión que tienes en el momento de evitar ese dolor, evitar el coñazo de cambiar tu frecuencia cerebral, tener que hacer un acto de reposo cuando estás en estado de alerta, de vigilia y bueno, de expansión. Bueno, vale. Puedes hacer otras cosas. Puedes ayudar a tu madre, puedes limpiar la habitación, hacer la cama, puedes descansar y pensar, puedes hacer deporte. Lo que no está bien es pues coger el móvil, ver pantallas, porque está en el mismo rango que el videojuego. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente no existe una matriz de decisión ahí. Ahí simplemente existe una sola conducta que tiene dos variables, que es hacerlo o no hacerlo. Pero realmente no es una decisión, ¿vale? Es un hecho, una situación que tú quieres evitar, pero es una situación. Otra cosa sería, ¿qué quieres? ¿Vivir en un país donde los niños no estudien y los padres no le obliguen a hacer deberes? ¿O en donde estás tú? Y tú decides, pues, hostia, pues prefiero vivir donde no hacen deberes, ¿vale? Pues venga, desde los 6 años a las minas y mueres con 25. No vas al cole, es lo que has decidido, ¿no? No, pero no era eso. Bueno, pues entonces hay que tomar en cuenta más cosas, ¿vale? Bien, la cuestión es muy simple. Las decisiones se toman entre dos elementos y yo lo pongo como sí o no, ¿vale? Es decir, aquí lo que podríamos utilizar como elemento pedagógico serían los diagramas de flujo, eh, incluso el propio esquema, ¿vale? No es un resumen, es un esquema. ¿Lo coloco aquí arriba o no? ¿Tiene relación de parentesco esta idea
con la de arriba o la de al lado, sí o no, ¿vale? Entonces, aquí no voy a entrar. Aquí voy a entrar en este esquema en el de 3. ¿Por qué quiere decir? El de 3 no significa que evites tomar una decisión, sino que de repente encuentras que esa decisión conlleva algo más. A ver si me explico bien. Y es que luego en mi cabeza es muy sencillo, ¿no? Em, ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay en la decisión? O sea, en esa dualidad sí y no, ¿qué es lo que no encaja? ¿Qué es lo que no encaja? ¿Qué algo más hay que hace que lo que aparentemente tendría que ser una clasificación o un juego de decisiones o un juego jerárquico, la jerarquía no lleva, no conduce, eh, no quiero decir lógicamente, pero digamos intuitivamente a lo que yo estoy pensando? Hay algo que me chirría, ¿vale? Bien, ¿vale? Entonces yo he pensado en dos matrices, ¿vale? Primero las 6 preguntas fundamentales y después la matriz de elementos, estructura, evolución y función, ¿vale? Vamos con la que ya conocemos. Hacemos las 6 preguntas. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué me refiero con algo más? ¿Qué algo más me refiero? Afinidad. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, chicos, con el tema de que queremos decidir algo. Y de repente se nos plantea algo que se nos escapa a nuestro entendimiento, que se nos aparece en el entendimiento, pero no como algo sólido y lógico racional, sino como una intuición emocional, como algo que nos indica que hay algo más, ¿vale? Ese no sé qué, que decía un filósofo, ¿vale? Entonces, ¿qué narices es? Entonces, ¿por qué pienso que hay algo más? Porque parece que hay en este ámbito o en este algo donde puedo colocar, a ver si me explico. Tú imagínate que eres un adulto y tienes que buscar tienes que ir a trabajar. Esa es la decisión, ¿no? La decisión es que quiero ir a trabajar. Y la decisión está en cómo voy a trabajar. Ahí está donde se radica. ¿Voy en transporte o puedo ir caminando? Si vives a más de 6 kilómetros o si vives fuera de un territorio urbano, la respuesta es sí. Ya la no descarta ir caminando. Vale. Entonces, sí voy a necesitar transporte. Ahora la cuestión es, ¿voy a ir en transporte público o privado? ¿Tú qué quieres ir? Pues yo quiero ir en transporte público. ¿Por qué? Porque es mucho más barato y eficiente y menos carga mental. Yo voy a trabajar, necesito una energía mental que voy a desarrollar ahí y física también. ¿Vale? ¿Tengo la capacidad? No. Pues entonces ya está eliminado. Entonces solo me queda transporte privado. Vale. Y ahora digo yo, ¿tengo coche? ¿Sí? No. ¿Necesito coche? Hostia, esta es una pregunta que a lo mejor no te habías hecho al principio. Estoy pensando en el transporte y estoy pensando en un coche. Pero tú, ¿tienes familia? ¿Tienes hijos? No. ¿Tienes pues, gente mayor a tu cargo? ¿Tus padres, tíos, abuelos? No. Pues a lo mejor puedes tener un vehículo que solamente te lleve a ti. A lo mejor no necesitas pagar 25.000 euros por un coche. A lo mejor con 3.000 euros, si está a 10 kilómetros de tu casa, te puede convenir más una scooter o una moto de 125 que consume muy poco. Entonces, el algo más es ese detalle que tienes cuando estás tomando decisiones, de si necesitas algo más. Entonces, puede ser por afinidad. Es decir, yo estaba pensando en comprar un coche, pero por afinidad digo, joder, pero si hay más opciones, no puedo pensar que solo hay coche o la nada. No, hay más. Entonces, por eso hay algo más. Taxonómicamente, ¿qué quiere decir? Mm, vale, que yo estoy pensando a lo mejor en... Imagínate estudiar una oposición, ¿no? Y yo tengo los estudios de la ESO y me puedo presentar a una oposición. Y considero que la oposición es la única forma de sacar dinero, porque no tengo ningún oficio. Entonces, la cuestión taxonómica
cuando estoy aquí, cuando estoy viendo Adams, por ejemplo, digo, ¿me apunto sí o no? Vale, y ahora, ¿a cuál me apunto? Aquí es donde tengo yo el problema, porque hay algo más que tengo que saber. ¿Cuál me conviene? Me da igual, estoy soltero, tengo 16 años, 18 años, bueno, 16 también te puedes meter, o sea, que es acojonante. O sea, imagínate, 18 años, estoy solo, estoy viviendo la vida, o sea, la estoy descubriendo ahora. Eh, ¿Puedo viajar fuera de mi casa de mis padres? Sí. Pues entonces, tío, tienes un montón de oportunidades. Eres un tío mayor, 30 y pico años, una tía mayor sobre todo, que son las que más o sea, más se centran en estudiar oposiciones. Está harta de sueldos de mierda y quiere meterse a una oposición, sí, pero ya tiene hijos o hijo y pareja. Bueno, básicamente lo importante es el hijo, ¿no? Entonces, ¿me puedo marchar de mi comunidad? No. Vale, ¿se reduce? Quiero decir, ¿ya no voy a hacer la oposición? No. Tengo que mirar cuáles son las que me convienen. A lo mejor las que están en las listas apuntadas ahora, no tengo digamos, el perfil adecuado de las que están ahora, pero sí que realmente cuando yo me planteé estudiar la oposición, voy a tener algo más de lo que existe, ¿vale? Oportunidad. Bueno, pues mira, ya de repente hemos visto ese papel, ¿no? O sea, quiero decir que a lo mejor piensas que, yo qué sé, tienes 34 años, estás trabajando de una cosa que te da de comer, bebes alcohol, fumas un poco, sales por ahí con tus amigos, tienes, yo qué sé, novias o novios o lo que sea, y vas tirando, te metes en Netflix, no sé cuánto, y ves que tu vida es una continuidad absoluta y que vas a la mierda porque no tienes cómo ahorrar. Y te dices, joder, si hubiera estudiado, bueno, tío, tienes más de 25, puedes hacer una carrera. Joder, pero es que esto no es si estudio sí o no. Sí que estudias sí o no. Tú estás trabajando, pero también puedes estar estudiando. No simplemente es trabajas, sí, estudias. Como estoy aquí, sí, no. Hay algo más. Hay la facultad, el hecho de poder estudiar, aunque seas un miembro activo del cuerpo laboral. Bien, ¿qué ocurre cuando encuentras algo más? Tú imagínate ahora ya me voy a centrar en vuestros deberes, ¿vale? Que me he ido un poquito por la parra. De hecho, estaba pensando en cambiarlo, pero llevo 12 minutos, así que paso. La cuestión es, ¿por qué has descubierto algo más? ¿Por qué intuyes que hay algo más? ¿Todavía no has dado esa lección? ¿O cuando te dan los apuntes en el cole tus amigos, ves que te falta algo? Es como que te falta una llave para abrir una puerta, donde está, digamos, la explicación. Eh, ¿Has descubierto algo? ¿Has descubierto algo que te intriga? ¿O simplemente llegas a la conclusión de que ese algo más es absurdo, que no se puede dar? Vale. Si no has dado la lección, pues la vas a dar. De todos modos, esto es muy interesante porque lo que quiere decir es que estás leyendo comprensivamente. Has profundizado en el texto y has dejado el texto como la cáscara de un plátano y te has comido el plátano. ¿De acuerdo? Estás tomando lo enjundioso, estás tomando la vitamina, ¿vale? Estás entendiendo que hay partes que no tienen nada que ver o que hay partes que no están deliberadamente o no justificadas y que tú no lo sabes. Entonces puede ser por tu culpa o porque todavía no has llegado a ese nivel. Te estás adelantando. Descubriste algo, ¿vale? ¿Y qué pasa con ese descubrimiento? Es como una adivinanza. O sea, te lo planteas en plan guay. Digo, hostia, pues seré capaz de yo solo pues saber hacer los polinomios estos de Ruffini que he dicho que tal, o seré capaz de hacer un análisis nuevo con la nueva gramática de la lengua española, o yo qué sé. Te lo puedes plantear así. Y decir, pues sí, lo voy a hacer. Un reto. Dices tú, coño, no, ahora no. Pero me queda esa curiosidad. ¿Y dónde lo vamos a poner? Pues mira, yo voy a poner aquí Obsidian también. Lo pones en Obsidian, tío. Estas son las notas. Estas son las notas que tienes que tener en Obsidian. Cuando no tienes tiempo, momentos o lo que sea, pero descubres algo que te puede después llamar la atención. ¿De acuerdo? O sea, que tú sí que quieres avanzar en eso, pero no es el momento.
Básicamente porque tienes un placer más inmediato, no mayor, ¿eh? Más inmediato. O simplemente lo abandonas, dices tú, no, paso de adivinar, ya me dará la lección en el cole y no me resulta útil esto para mí. Muy bien. Puede ser también que descubras algo y sea una carretera cortada. Que la ciencia, en ese conocimiento, no exista o que no exista la capacidad tecnológica. ¿Cuántas veces los genios y genias del mundo antiguo, o sea, del mundo anterior a la Revolución Industrial, tuvieron intuiciones sobre lo que iba a suceder, pero no tenían la capacidad tecnológica para hacerlo? Entonces, pues te quedas con una carretera cortada. A lo mejor la carretera cortada es que tienes que aprender más matemáticas, que tienes que aprender más geología, que tienes que aprender más modos de preguntar a la inteligencia artificial. Vale, descubres algo y ves que es una línea de pensamiento que puedes ir tirando de ella. Directamente Obsidian. En el curso del tío este que sigo yo, le llama memoria digital, ¿vale? Muy bien. O, que esto es lo guay del Paraguay, o sea, esto es lo increíble, es que tú, al entender que hay algo más que esto es el padre, este es el hijo y este es el nieto, y este ya es el bisnieto, digamos. O sea, N1, N2, N3, si fuese esto si esto fuese la raíz. De repente dices tú, no, esto no me cabe, no está bien, no está bien. Esto no tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. O esto tiene que desaparecer. Y dices tú, pues me lo cargo. Y dices, no. Vale, es decir, que pueda ser así. Mierda, ¿qué hice aquí? Que hagas así. ¿De acuerdo? Eso es la nueva organización. Y la nueva organización, cachis. Porras, a ver, estoy con los atajos de teclado. La nueva organización te va a ofrecer normalmente un nuevo nivel superior. Puede ser de hermanos también, porque estos se llaman hermanos, ¿vale? Estos se llaman los padres, estos son los hermanos, ¿vale? Y esto siempre es igual. Este es hermano y este es hijo de este y este es hijo de este, hasta que llegas al padre principal o a la madre principal, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo importante cuando estamos estudiando, chavales. Nueva organización. Bien. Ya sé que es un poco coñazo lo que estoy diciendo, ¿eh? No es el... Buah, es que ahora voy a seguir con esto, ya está. Lo ponéis a 1,5, tíos. Vale, movida. Llegas a que hay algo más, pero es absurdo. Es decir, te has dado cuenta de que has fallado, de que no tiene sentido lo que piensas. Que ese querer salirte del camino que te están indicando los profesores, tus padres, tu propio pensamiento, con tus conocimientos actuales, pues te das cuenta que lo que estás pensando es una puta mierda. Pero, ¿qué conduce esto? A mejor contorno del objeto de estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a delimitar muchísimo mejor lo que estás estudiando. De la misma forma que aquí la nueva organización te va a dar un nuevo nivel superior, cuando descubres que tu idea de algo más es absurda, estás mejorando tu conocimiento de la materia o de la funcionalidad de tu conocimiento. Porque siempre tenemos que tener en cuenta, otra nota mental, siempre tenemos que tener en cuenta la capacidad de aplicación de nuestro conocimiento. Si no, son sueños, no sirve para nada, salvo que trabajes en el mundo de la fantasía, pero es que no es nada, ¿me entiendes? Entonces, estás definiendo exactamente cuál es la habilidad, ¿vale? Otra nota mental. Vosotros en el colegio estáis haciendo dos cosas al mismo tiempo. Creando herramientas y cómo funcionan esas herramientas. La herramienta, o sea, un buril, que es una herramienta de un carpintero, no hace una mesa, no hace un objeto de ebanistería. No lo hace. Es necesario, pero no lo hace. El que hace eso es el ebanista, pero el ebanista necesita el oficio y la herramienta. Entonces, en el colegio estáis, primero, lo que hacen los profesores, que creo que no están haciendo bien, es delimitar qué es la herramienta que os están presentando y cuál es el oficio que tenéis que hacer
con esa herramienta, qué es lo que tienes que hacer con esa herramienta. Entonces, cuando te das cuenta de que lo que estás pensando es absurdo, estás mejorando el perfil de la herramienta y sus utilidades técnicas, ¿vale? Al mismo tiempo, cuando ves que algo es absurdo, te haces las preguntas fundamentales, que es lo que estamos haciendo ahora. Haces la matriz de la fe, ¿no? Y también el input, black box, output. O sea, pones el black box ahí. O sea, ¿cuáles son nuestros inputs? ¿Cuáles son nuestras entradas de información crudas? ¿Cuáles son nuestras salidas, iba a decir crudas, pero sí, directas? ¿Y cuáles son las que necesitan nuestro trabajo mental? Con todo lo que tenemos de todas las asignaturas, porque solo tenemos un cerebro, no tenemos 7 putas cabezas para 7 putas asignaturas, ¿vale? Otra cosa que descubrimos y que hacemos cuando vemos que lo que estamos pensando es absurdo y que realmente no hay escapatoria de lo que nos están enseñando, porque ya es la refinación o el refinamiento o el producto refinado de un trabajo de ensayo-error, que en eso también consiste la ciencia, es que entendemos que esto es una situación de aprendizaje. Es decir, que nosotros podemos etiquetar esto que estamos pensando como una marca a la hora, o ancla, a la hora de reconocer la dificultad primaria que tenemos y que siempre va a quedar pegada en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, no sé cómo funciona, sinceramente, no soy neurocirujano ni tampoco me interesa realmente mucho, salvo lo que estoy de oídas, vamos, no voy a abrir un cerebro humano. La cuestión es que nuestro cerebro, la emoción marca muchísimo y nuestra primera emoción marca más que cualquiera. Una situación de supervivencia. Entonces, esa situación que tú has visto absurda, que te ha llevado a un callejón sin salida, te va a mejorar automáticamente todo lo que has hecho en ese entorno de la sesión de estudio que te lleva a esa situación, lo vas a recordar toda la vida. Por eso siempre digo, nota mental, siempre tener a mano una libreta de errores, porque esa es la que realmente os va a funcionar, tanto en el colegio como en las oposiciones, ¿vale? Y por último, al saber que es absurdo, controláis esto, también va a ser una pregunta de examen, porque a ver, otra nota mental. Un examen es una ceremonia de confusión. Repito, un examen es una ceremonia de confusión. Y el estudio previo a un examen es la ceremonia de la claridad. Entonces, no penséis que en un examen os van a poner preguntas lógicas porque es absurdo a la naturaleza del examen. La funcionalidad del examen es crear dudas en el estudiante. Es lo único que quieren hacer. Entonces, cuando tú observes que has llegado a un sitio que de repente pensaste que podía ser algo útil, como aquí o aquí, y dices tú, hostia, me he adelantado. Tío, colócala como pregunta de examen. Esto te va a caer por narices. O sea, es que está clarísimo. ¿Tú qué harías si fueras profesor? Pues joderías a la peña también. Vale, ¿quién? Repito que estamos con el tema este de las decisiones cuando hay algo más. Bien, aquí lo que hago es por conocimiento. ¿Conocemos al autor? ¿Es una sola persona? O incluso podríamos ya decir una escuela. También sería simple. Pues lo conocemos. Es compuesto, es decir, es una cuestión que abarca varias cosas al mismo tiempo, es decir, países, con empresas, con, yo qué sé, tecnología o intereses, ¿sabes? Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, pues eso, también intereses políticos contrapuestos o sociales y políticos contrapuestos, o económicos y demográficos y políticos y naturales contrapuestos. Da igual, es un objeto compuesto, es un autor compuesto. O simplemente que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque se han perdido, por ejemplo, en los textos clásicos, ¿vale? De Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, Babilonia, porque la ciencia no da una respuesta, aunque sí las paraciencias, claro está, ahí está, los astrólogos y todos estos, pero realmente la ciencia no sabemos a ciencia cierta eso, o por ignorancia,
porque o bien no nos ha interesado hasta ahora como sociedad humana, o tu propio desconocimiento. No sabes. No sabes. O sea, bueno, pues ya está. Pues hay que aprender más. A ver, a ver. Siempre me confundo porque... A ver. Vale, ¿dónde? ¿Dónde se da ese algo más? Dentro de ti, es decir, mmm, cuando quieres tomar una decisión, ¿hay una fuerza ajena al hecho decisorio? Dicho de otro modo, cuando quieres no hacer los deberes, ¿es algo que te produce eh, relax no hacerlos? ¿Te produce culpa? ¿Te produce temor? ¿Te produce ansiedad? ¿Qué te produce dentro de ti? Ese algo más. Esa decisión que vas a tomar, sí pero no. No pero sí. Me gusta pero no. ¿Vale? Eso es lo que quiero referirme con lo de dentro de ti. Ese algo más solamente se da en clase, en el instituto, en la escuela, o se da en otros lugares. Por ejemplo, en casa. Por ejemplo, en clase se da una serie de cosas que en casa no se admiten, por ejemplo, o al revés. En casa se piensa de una manera que en clase no puedes decir. O dentro de ti no puedes decirlo ni en clase ni en casa. ¿Vale? Es muy interesante esto también. Y se da en la realidad mundo. ¿Qué quiero decir? Esto le llamo yo referente real. Es decir, que da igual que esté en la casa, en la clase, dentro de ti, o lo que tú piensas que no existe. La clase piensa que no existe, la casa piensa que no existe, pero realmente sí que existe. Por ejemplo, iba a decir la prostitución infantil o la esclavitud infantil. Sí, eso existe. Por mucho que tú no lo veas en casa, no lo veas en clase, no lo veas dentro de ti. ¿Vale? Esas cosas suceden. El mundo es cruel. ¿Por qué? Ese es otro tema. Ahora no estamos en esa pregunta. O realmente no existe, solamente está dentro de la imaginación de las personas. ¿Vale? Ahí entra pues el arte, la literatura, el arte, digamos, de figuración, me refiero, o sea, visual, sonora o literaria, ¿no? O sea, de pensamiento, aunque sea visual. ¿Vale? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede ese algo más cuando estás pensando en esto? ¿En un tiempo pasado? ¿Y ahora mismo no sucede? ¿Está sucediendo y por tanto no somos casi conscientes? ¿En un futuro o es su crónico? Si te fijas, en el dónde y el cuándo siempre está la negación. Eso sería, digamos, el no. Y esto sería el sí. Sí, no. Vale, serían dos. Pero fíjate cuántas partes hay. Hay diferentes escenarios. Eso es muy importante. Porque lo que tienes que hacer, vale, nota mental, es que lo de la clase lo diluyas dentro de ti, dentro de casa y dentro de la realidad. Y lo que tú consideres que es utópico dentro de clase no lo es. Porque en la clase no van a existir utopías. Es decir, todo lo que haya en clase es una configuración eh, clasificada, taxonómica, o sea, como lo de los reinos vegetales, animales y especies, subespecies, lo que sea, ¿vale? No va a haber nada utópico. O sea, si tú piensas que eso no existe, es tu problema, no es el de la clase, ¿vale? Lo mismo con el cuándo, o sea, eh, vale, sigamos. ¿Cómo? Bien, ese algo más lo ves como un acierto o como un error. Esto es interesante. Bueno, como lo ves o como lo ven, también, ¿sabes? Es decir, imagínate que ese cómo, ese algo más, te sirve, digámoslo así. ¿En qué parte? ¿En ti mismo? Otra vez en clase, en la casa, en la realidad del mundo. Mira, y aquí hay una cuarta que he puesto entre la casa y la realidad del mundo, que es en la industria. Es decir, toda actividad económica conlleva una destrucción del mundo natural. ¿Vale? Si estuviésemos hablando de la realidad del mundo, existiría mundo natural y mundo humano, ¿no? Esto por eso cambia la geografía también. Em, pero a lo mejor, lo que se ve como acierto no está no en ti, ni en clase, ni en casa, ni en la realidad, sino en la industria y economía. Tienen otra verdad, que básicamente es la que vemos en los telediarios los adultos, ¿vale? Bien, error. ¿Se ve como error? ¿Lo que tú has intuido lo ve la gente como error o lo ves tú como error?
¿vale? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues tío, un análisis de cuadrante, ¿vale? Para ver si tenemos conocimiento de estructura y función. Un análisis de input, output y black box, o sea, input, black box, output. Si somos capaces de identificar y de continuar cuál es la secuencia, ¿vale? De cómo se alimenta eso, digamos, y cómo produce un cambio, ¿vale? Siempre, es que es un poquito organicista, ya lo sé, pero es que es así. Pero se basa, el black box, ya sabéis, que se basa en cómo funcionan las cosas. Es como si fuera un mogollón de ruedas dentadas, ¿vale? O, pues supongo la florecilla, o te dedicas a investigar por qué es un error. ¿Por qué lo ves como un error? ¿Es inducido? O sea, la gente te está diciendo que es un error. Aún sigues pensando, hombre, realmente si funciona, funciona. Pero si no funciona, ¿por qué no funciona? ¿Porque no le dejan funcionar? ¿O porque tiene que ser así un error por narices? Eso es muy interesante, ¿eh? En el cómo. Y por último, el por qué. El por qué. Joder, perdona, ¿eh? Oh, que estoy con los deditos. ¿Por qué? ¿Qué pongo aquí? Análisis y síntesis. Análisis de la situación real y síntesis mental tuya. Entonces, ¿dónde se produce ese algo más? En un término inicial, cuando estás dando la clase, en un término ahora que estás... joder, perdona. En un momento que estás estudiando un día antes al examen, se da ese por qué me sale ahora esto en mi cabeza, o en una situación futura se puede dar. ¿En cuál de las partes se está dando ese algo más? ¿Se dan todas a la vez? ¿Salta alguna? ¿Solamente en una? ¿O en ninguna? Y la síntesis tiene que ser humana por narices. Entonces necesitamos nuestro yo, ¿vale? Nuestro entorno y nuestros valores. Entonces, para mí, lo básico es la moral y ver si todo lo que estamos viendo de algo más conduce a algo bueno, algo malo, algo que, bueno, ni fu ni fa, o realmente, iba a decir me la suda, pero no lo voy a decir. ¿Vale? Eso es interesante. En ti, en clase, en casa, en la realidad. ¿Vale? Política. Aquí me puse un poquito estupendo, pero bueno. ¿Cambia mi forma de ver el mundo y sus relaciones de poder? Esto que estoy entendiendo yo. O sea, poner una instancia más, una rama más superior, cambiar la construcción de mi conocimiento, ¿va a hacer que cambie mi forma de ver el mundo? Chicos, chicas, esto es la clave del por qué tenéis que estudiar para un examen. Para que suceda esta sinapsis. Esto. O sea, todo lo que aprendáis lo tenéis que transformar en relaciones de poder. Sí, es así, es así. Es decir, ¿me va a dar fuerza para tener yo poder de negociación contra un sistema injusto? Dicho de otro modo, cuando sea mayor, ¿voy a ganar pasta de forma tranquila y con derechos? ¿O voy a tener que fastidiarme porque no he tenido la capacidad en el momento de controlar mis impulsos evitativos y centrarme en conocer las herramientas y crear un oficio? Ay, 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 ay. Aparte de eso, esta es otra pregunta muy interesante, a la política. ¿Es utilizado fuera de ti o fuera del ámbito donde esa ley que tú estás viendo, una ley en el sentido de funcionamiento independiente, como una verdad universal para justificar algo por defensores o los detractores? Bueno, básicamente, como estaba hablando de política, es, imagínate, el dinero, ¿es bueno o malo? Y entonces te hacen comparaciones. El dinero es como una buena madre, que si mantiene las cosas, o sea, te hacen figuras metafóricas, ¿vale? O imagínate que hablan del mundo natural, como antes se decía, en mis tiempos, que el león era el rey de la selva. El rey de la selva, el tío tocándose las narices y las leonas trabajando. Bueno, realmente estaban hablando de un ideal victoriano anglosajón, ¿no? Pero te hacían ver la ley, o sea, te hacían ver el documental como si hubiese solo heterosexualidad, solo dominio de lo masculino sobre lo femenino. O sea,
especies que tienen ambivalencia sexual, especies que la hembra se come al macho. Eso no se veía apenas. Vale, entonces, es utilizado fuera del ámbito biológico, por ejemplo, que es un ámbito que se utiliza recurrentemente en la política, como una verdad universal para defender una teoría. No, no, es que el capitalismo es lo mejor. No, no, no. Capitalismo se ha visto que es lo peor. No, no, es lo mejor. Vale, es muy interesante esto. Es muy interesante. Esta síntesis es la clave, chavales. Por último, espiritual. Conocer algo te da esperanza. Decir, joder, hostia, pues voy a saber hacer algo, yo qué sé, programa, yo qué sé, cualquier cosa que os apetezca, o sea, o ser más físicamente, o sea, físicamente superiores. O me conduce a, es que no hay narices, es que siempre van a ganar los mismos y es mejor que me calle la boca. Vale, ¿qué te hace sentir? Ahí está la clave de todos los apuntes. ¿Qué te hacen sentir? ¿Mm? Existe el paraíso, es decir, hay una promesa de paraíso retrógrado y progrado. O sea, retrógrado, es decir, el paraíso fue perdido, hubo un tiempo donde todos vivíamos genial y felices y ahora pues vivimos desgraciadamente mal por la culpa de nuestros padres, abuelos o tal. O al revés, nosotros somos unos miserables, pero en un futuro nos juzgarán por lo que hemos hecho y recibiremos por lo que estamos haciendo. Bueno, hay que esperar muchas cosas, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale. Esto es un coñazo, ya lo sé, chavales. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vale, esto así. Las 6 preguntas fundamentales. Y ahora, la matriz EF. Vale, he puesto la estructura primero porque cuando estés leyendo un texto, lo que vais a ver primero es la estructura, no los elementos. O sea, vais a tener que ver la estructura para identificar los elementos. Aunque realmente se supone que es al revés, ¿no? Que primero son las partes pequeñas y después las grandes. Vale. He definido la estructura por varios, utilizando la propia composición del cuadrante, elementos, evolución y función, siendo esta la estructura, pero también he añadido que es curva de aprendizaje. Es decir, esa curva de aprendizaje es fácilmente comprensible para todos, entonces es exotérica, es decir, significa que todo el mundo tiene capacidad de aprenderlo. O es un conocimiento que está codificado y que hay que leer entre líneas y solamente los iniciados en esa lectura hermenéutica que se llama y simbólica entienden la verdadera esencia de lo que se está diciendo. Bien puede ser en política o bien puede ser en física, ¿no? Es que es igual. Vale. Es muy interesante esto. Después, por elementos, pues la estructura puede ser simple o puede ser compuesta, ¿no? Simple no se refiere a que sea una, sino que es fácilmente visible. La compuesta va a tener varios niveles, ¿vale? Esto es lo que vosotros pensáis que son los apuntes, que es un folio, y esto es el nivel cubo de los apuntes, ¿no? Que tiene N1, N2, N3. Vale. Por evolución, ¿la estructura se mantiene o pretende mantenerse? O ya es evidente que se mueve, que no tenemos la posibilidad de que esto funcione bien. Estas dos partes, la estática y la dinámica, siempre son la misma. O sea, la estática siempre se quiere, bueno, en las sociedades humanas me refiero, y en el conocimiento en particular también. No, o sea, nosotros queremos siempre estar bien cuando estamos bien y no queremos que suceda nada malo. Y cuando nos estamos moviendo todo el rato, lo que queremos es estar tranquilos. O al revés, cuando estamos mal, queremos movernos para mejorar y cuando estamos en el momento bueno, siempre tendemos hacia esto. Esto es súper interesante. O sea, la evolución por estatismo y dinamismo, lo que quiere decir es, esa estructura, ¿cómo se vende? ¿Cómo se vende buena para ti? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo sientes tú eso? ¿Cómo lo sienten tus padres? ¿Cómo dicen en el cole que tenéis que sentiros? Eso es lo interesante. Por función, bueno, he puesto portante, es decir, es una estructura que cumple una función de alojar. Bueno, alojar no. Una función de sostén de los elementos que van a ir a continuación, o es una función como encubridora, aislante, que mediante toda esta estructura lo que haces es que sea esotérica
y solamente unos pocos pueden llegar a ella. Eso es muy interesante. O también es hipotética, es decir, no sabemos si es útil o inútil. Es hipotética. Pues supongo la flor. Es porque todavía no se sabe, ¿vale? Elementos. ¿Cuál es la naturaleza de los elementos? ¿Es natural? ¿Es artificial? ¿Cuál es la densidad? ¿Hay poquitos? ¿Hay muchos? ¿Están solapados? ¿Unos se contienen en otros? ¿Cuál es la etapa que están esos elementos? Es decir, ¿está en una etapa de madurez, de iniciación, de transición, de finalización? ¿Y cómo se consumen esos elementos? Porque al final la energía cambia siempre, ¿no? Entonces, cómo se extinguen o cómo se utilizan esos elementos? Es muy interesante también esta pregunta, ¿vale? A nivel evolución, inicio, a ver qué he puesto aquí. Vale. O sea, una vez que tenemos la estructura, instalados los elementos, ¿cómo se ha iniciado esto? ¿Por, por un hecho normal o ha habido intereses creados para que esto fuese creado así? ¿Vale? Impulso. ¿Ha sido consensuado por la mayoría o lo llevan unas minorías y el resto tiene que aceptarlo? Continuidad. ¿Tiene su propia evolución? ¿Es lógico? ¿Como una rana? ¿O es ajena? Estamos jugando a ser Dios. O, dicho de otro modo, ¿la continuidad se puede seguir de manera simple, sin solución? Es decir, vemos la continuidad desde que nace hasta que muere. ¿O existen continuidades que se desconocen? ¿Por qué? ¿Porque nos falta un eslabón perdido? ¿Porque se crean ad hoc? Ad hoc significa de, vale, como no lo sé, me lo voy a inventar porque si no, ¿cómo le digo yo a la gente? ¿Cómo convenzo a la gente que es así? Esto es súper interesante también, chavales, súper interesante, ¿vale? Socialmente, ¿se ha buscado esta evolución del objeto, de la estructura? ¿O está siendo porque está siendo? O sea, es indeseada, o indeseada o involuntaria, ¿no? También. Es muy interesante esta pregunta, muy, muy, muy interesante. ¿Y tú? ¿Cómo ves esta movida? ¿Cómo la ves? ¿Plausible? Es decir, tú la puedes utilizar, te dan las medidas, ¿es medible? ¿Es experimentable o no? Obviamente no vas a medir el universo en una taza de café, ¿no? ¿Es argumentable? Es decir, ¿puedes seguir la lógica del discurso? ¿Tiene unos funcionamientos racionales o no? O dicho de otro modo, ¿lo que me están contando me suena bien, pero es una puta mentira? Ya, esta es la goma, ya, esto es lo último de lo último. Eh, esta evolución em, lo que genera es evitar ver la estructura estable de lo que se está y diciendo que está evolucionando. Eso es la hostia, ¿eh? O sea, pues te puse otra vez la florecita porque puedes estudiarlo. Esto sería, wow, una cosa increíble, ver cómo te venden una cosa y realmente está siendo justo lo contrario. Mira para otro lado. Mira, hombre, es que Netflix y estar en casa y ver el cine en casa es mejor que estar con tus amigos fuera. Muy interesante. Y por último, la función. ¿A quién beneficia esto? Qui prodest. ¿A quién beneficia toda esta evolución de ese algo más que estoy viendo? ¿Cómo es ese algo más como objeto? Analízamelo. Mírame las estructuras, mírame los atributos, mírame cuál es el límite, con qué se relaciona, cómo funciona solo y acompañado, si es que se puede ser solo, a qué cuerpo pertenece, ¿vale? A qué conjunto de sistema, de un sistema o sistemas pertenece como sujeto. ¿Tiene vida propia? ¿No tiene vida propia? ¿Hay una conciencia supraindividual que nos indique que esto tiene como una vida cuando es una simple estructura? Me refiero. Pensar en el mercado como algo que podemos ir al súper cuando el mercado es una pura abstracción y le estamos diciendo que el mercado sabe, el mercado conoce, el mercado siente. Vale, ¿cómo te sientes tú? Esto que estás aprendiendo te hace sentir bien, te hace sentir mal, te hace sentir igual.
¿Mejora tus habilidades? ¿Crees que va a mejorar tus habilidades? ¿Crees que no conocerlo va a mejorar tus habilidades? ¿Crees que conocer esto empeora tu situación? Y otros es ya una llamada interna personal, decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto a mí no me suena. Pues tengo que ver Wikipedia, libros, ir a consultar con otros profesores, con tus padres, ¿vale? Eso es lo interesante de todo esto. Bueno, es un coñazo impresionante, lo sé, pero vamos a trabajar con este esquema.